Buenos días, Buenos días, doctor doctor Atawasi. Mi Atawasi. nombre es Mi Luciana nombre es Luciana Valdivia Valdivia y estoy en y estoy en compañía de mi compañía de mi compañera compañera Camila Aquino Camila Aquino Flores. Flores. Somos el grupo Somos el número grupo número 12 12 y a y a continuación vamos a continuación vamos a exponer el exponer tema el tema titulado titulado Proceso Único de Proceso Único de Ejecución. Ejecución. Empecemos. Empecemos. La siguiente La siguiente diapositiva, por diapositiva, favor. por favor. Continuando, Continuando, primero primero tengamos tengamos en claro en qué claro es el qué proceso es el único de proceso único de ejecución. ejecución. Recordemos que es un Recordemos que es un mecanismo mecanismo procesal que procesal tendrá que por tendrá por finalidad finalidad lograr el lograr el cumplimiento cumplimiento efectivo de un efectivo derecho de un derecho previamente previamente reconocido en un reconocido título en un título ejecutivo o ejecutivo título de o título de ejecución. ejecución. Ahora, no es Ahora, igual no es título igual título ejecutivo que título de ejecutivo que título de ejecución, que más ejecución, que adelante más durante la adelante exposición durante la la vamos a exposición vamos desarrollar. a desarrollar. ¿Qué es lo que lo ¿Qué es lo que lo diferencia de otros diferencia de procesos de otros procesos de conocimiento o conocimiento o cognitivos, cognitivos, en los cuales en el los órgano cuales el órgano jurisdiccional busca jurisdiccional busca determinar, determinar, declarar, declarar, modificar o, modificar o, en este caso, en este extinguir caso, una extinguir relación una jurídica relación jurídica controvertida? controvertida? Ahora, Ahora, si nos vamos si a lo nos que vamos son a lo que son antecedentes, qué es lo que antecedentes, ¿qué es lo que establecía establecía antes el Código antes el Civil Código Civil de la de la modificación? modificación? Vayamos al decreto Vayamos al decreto legislativo número legislativo número 1069, 1069, que que establecía que el establecía que el ordenamiento, en ese ordenamiento, en caso, ese caso, lo que lo que diferenciaba entre los diferenciaba procesos entre los procesos ejecutivos y los procesos de ejecutivos y los procesos de ejecución, ejecución, esta distinción esta generaba distinción generaba diversas diversas dificultades en la dificultades en la práctica práctica entre los entre operadores los del derecho, operadores que del en ese derecho, que caso en los este caso los abogados, abogados, especialmente respecto especialmente al respecto trámite al trámite aplicable, ¿no? aplicable. Ahora, con la Ahora, trama con la trama modificatoria, modificatoria, con la con la modificación modificación se se crea, o en este crea, caso o se en este caso se introduce la introduce figura la del figura del denominado proceso denominado único de proceso único de ejecución, ¿no? ejecución. Continuando con la Continuando con siguiente la siguiente diapositiva, diapositiva, ¿cuál es el ¿cuál es el objeto y la objeto y la finalidad de finalidad este de este proceso? proceso? Tiene como Tiene como objeto lograr el objeto lograr el cumplimiento cumplimiento obligatorio de una obligatorio de una prestación prestación contenida en un contenida título en un título ejecutivo, ya ejecutivo, sea ya sea obligación de dar, obligación de dar, hacer o no hacer hacer, o no hacer, o o incluso incluso tolerar tolerar determinada determinada situación a favor situación a del favor del acreedor. acreedor. Lo que le Lo que le diferencia a partir diferencia a de otros partir de otros procesos procesos es que es busca que busca debatir debatir o o determinar la determinar la existencia de un existencia de derecho. un derecho. Esto en los demás Esto en los procesos, demás mientras que en el procesos, proceso mientras que en el proceso ejecutivo el derecho ejecutivo el ya derecho se ya encuentra se previamente encuentra previamente reconocido, reconocido, por lo que la por lo que la intervención del órgano intervención del órgano jurisdiccional, jurisdiccional, en este caso en juez, este caso juez, tiene como tiene finalidad como principal finalidad principal garantizar el garantizar cumplimiento el de manera cumplimiento de manera rápida y rápida efectiva. y efectiva. Lo que Lo señalaba que antes, señalaba la antes, la exposición de exposición de motivos del Código motivos de del Código de Procedimientos Procedimientos Civiles Civiles señalaba que el señalaba que el juicio juicio ejecutivo tenía ejecutivo por tenía objeto por hacer objeto hacer efectivo de efectivo forma de breve forma y breve y coercitiva coercitiva el el cumplimiento de cumplimiento de obligaciones obligaciones contenidas en un título contenidas en un título ejecutivo. ejecutivo. Sin embargo, Sin nuestro embargo, Código nuestro Código Civil, esto es Civil, muy esto es importante muy importante mencionar, que no mencionar, que no desarrolla una desarrolla una definición definición expresa del expresa proceso del proceso ejecutivo. ejecutivo. Esto Esto limita limita a a establecer cuáles establecer son cuáles son aquellos títulos aquellos títulos ejecutivos ejecutivos reconocidos por la reconocidos ley. por la ley. Ahora, la Ahora, la finalidad finalidad del del proceso proceso ejecutivo es ejecutivo es lo que señalan lo que diversos señalan diversos autores y también autores según y el también libro según que el estamos libro que trabajando en estamos trabajando en clase, clase, es que la es que la ejecución ejecución expropiatoria está expropiatoria orientada está al orientada pago al de una pago suma de de una suma dinero. de dinero. También la También la ejecución ejecución satisfactoria. satisfactoria. Esta está Esta está relacionada con la relacionada con la entrega de un entrega bien de un bien distinto al distinto dinero. al dinero. Y por Y último, la por último, la ejecución ejecución transformativa, que es transformativa, que referida es al referida al cumplimiento cumplimiento forzado forzado de de obligación de obligación hacer de o hacer o deshacer. deshacer. Y por Y último, por la último, la ejecución ejecución distributiva, que distributiva, consiste que en el consiste en el reparto de un reparto de un patrimonio entre patrimonio entre varios varios sujetos sujetos de un derecho de un sobre él. derecho sobre él. Continuando, Continuando, ahora ahora analicemos analicemos cuáles son los son los sujetos de ese sujetos de este proceso. proceso. Tenemos tres. Tenemos Uno tres. que es Uno que es el el ejecutante, ejecutante, luego está también luego el está también el juez. juez. Primero iniciamos con Primero el iniciamos con el ejecutante, que en este ejecutante, que en caso es este el que caso es el que posee la posee la legitimidad legitimidad activa dentro del activa dentro del proceso. proceso. Se trata Se trata de la de la persona que persona figura que en el título figura en el título ejecutivo como ejecutivo acreedor como y que acreedor y acude en que este acude en caso al este órgano caso al órgano jurisdiccional jurisdiccional con la finalidad con de la exigir el finalidad de cumplimiento exigir de el una cumplimiento de obligación una previamente obligación previamente reconocida. reconocida. En este caso, En el este caso, el ejecutante ejecutante goza del goza del denominado denominado principio de principio de certeza, certeza debido a que el debido a que el derecho que derecho que reclama ya se reclama ya encuentra se encuentra acreditado mediante un acreditado mediante un documento documento con mérito con mérito ejecutivo. ejecutivo. Ahora, vamos Ahora, con vamos con el otro el sujeto otro que es el sujeto que es el ejecutado. ejecutado. Esta persona Esta posee la persona posee la legitimación pasiva, legitimación pasiva, es decir, es aquel decir, aquel que que aparece en el aparece título en el título ejecutivo como ejecutivo como deudor. deudor. Entonces ya tenemos Entonces en ya claro tenemos que en hablamos claro que de hablamos de una de legitimación legitimación activa, activa, que que ya la mencionamos ya lo mencionamos anteriormente, anteriormente, y la y la legitimación pasiva, legitimación pasiva, ¿no? ¿no?
Entonces, también dentro de la definición que mencionamos, hablamos de un acreedor, y ahora aquí hablamos de un deudor. Sobre él recae inicialmente una presunción de responsabilidad respecto al cumplimiento de la prestación exigida. Sin embargo, ello no significa que carezca de derecho de defensa. Y por último tenemos en este caso el juez, que en este caso es el órgano jurisdiccional, cumple la función de dirigir el proceso, garantiza el cumplimiento de las normas procesales, emitiendo resoluciones necesarias para ejecutar la ejecución. Aquí también dentro de sus actuaciones podrá realizar la expedición del mandato ejecutivo, la obra del embargo, las notificaciones, remate de bienes y demás medidas orientadas a satisfacer en este caso el derecho del acreedor. Con la siguiente diapositiva vamos a la tutela ejecutiva, la acción, demanda y pretensión ejecutiva. Primero vayamos con la tutela ejecutiva. En simples palabras, esta constituye el mecanismo procesal mediante el cual el Estado garantiza el cumplimiento efectivo de una obligación reconocida en el título ejecutivo o resolución judicial. Y aquí, ¿cuál es la importancia? Es que no solo protege el derecho del acreedor, sino que también asegura el respeto de las garantías procesales del ejecutado dentro del proceso. Ahora vayamos con la actividad ejecutiva, que aquí comprende el conjunto de actuaciones realizadas con la finalidad de lograr un cumplimiento de una obligación reconocida, ¿no? Como estamos mencionando en el título ejecutivo. ¿Cuál es su finalidad? Aquí se encuentra exigir el cumplimiento de obligaciones de manera extrajudicial, ya sea mediante requerimientos notariales o actuaciones directas orientadas al pago. Aquí también las partes podrán acordar acudir al arbitraje, ¿no? Que ya no hablemos aquí de la parte extrajudicial. Luego continuamos con la acción ejecutiva. Aquí la acción ejecutiva es aquel derecho que posee el acreedor para acudir ante el órgano jurisdiccional y solicitar el cumplimiento forzado de una obligación contenida en el título con mérito ejecutivo. La característica principal es que busca hacer efectiva una resolución o título previamente reconocido, permitiendo el inicio de la etapa de ejecución. Y también posibilita la realización de actos procesales destinados al cumplimiento provisional o definitivo de la obligación reclamada. Y por último, la pretensión ejecutiva. Consiste en la solicitud formulada por el ejecutante para obtener el cumplimiento efectivo de una obligación reconocida en un título ejecutivo, resolución con mérito ejecutivo. Continuando con la siguiente diapositiva, veamos los títulos ejecutivos y títulos de ejecución, que un inicio mencioné que no son lo mismo. Vayamos a analizar cada uno de estos. Dentro de los títulos ejecutivos, para iniciar plenamente un proceso único de ejecución, el proceso, en este caso el ordenamiento jurídico, exige la presentación de un título ejecutivo que sustente la obligación cuyo cumplimiento se reclama. Y vamos al Código Procesal Civil, al artículo 690, sección A, que establece que la demanda ejecutiva debe acompañarse necesariamente de respectivo título ejecutivo, además de cumplir con los requisitos generales de los que ya hemos trabajado en clase 424, 425, ¿no? Ahora también en el artículo 688 del Código Procesal Civil, que señala cuáles son los documentos que poseen mérito ejecutivo, ya sean de naturaleza judicial o extrajudicial. Tenemos resoluciones judiciales firmes, que estas son aquellas decisiones emitidas por el órgano jurisdiccional, los laudos arbitrales que tienen mérito ejecutivo cuando adquieren firmeza. Esto se debe a que los árbitros carecen de facultad coercitiva para ejecutar directamente sus decisiones. Las actas de conciliación constituyen títulos ejecutivos siempre que cumplan con las formalidades establecidas por la ley. Títulos valores que confieren, en este caso, acción cambiaria también que poseen mérito ejecutivo. Constancia de inscripción y titularidad de valores, prueba anticipada que contiene documento privado reconocido, absolución de posiciones en prueba anticipada. Continuando, vayamos con la competencia en el proceso ejecutivo, con la siguiente diapositiva. Aquí el órgano jurisdiccional para conocer, tramitar, resolver y ejecutar un proceso determinado, ¿no? Estas son sus facultades. Aquí va a permitir establecer que el juez tiene la autoridad legal para intervenir en el conflicto, emitir una decisión válida conforme a las reglas establecidas en el ordenamiento jurídico.
Dentro del proceso ejecutivo, la competencia adquiere gran importancia, ya que en este caso se garantiza que la demanda sea presentada ante el juez correspondiente, ¿no? Esto evitando nulidades o retrasos innecesarios en el proceso. Lo que se quiere aquí es una economía procesal. Lo que regula nuestro Código Procesal Civil en la competencia, y en este caso se especifica en el proceso ejecutivo, en el artículo 690, sección B, establece criterios principalmente relacionados con la cuantía de la pretensión. En ese sentido, el juez le corresponde al juez de paz letrado conocer aquellos procesos cuya cuantía no exceda las 100 unidades referenciales procesales, URP, y cuyo monto de la pretensión supera dicho límite, la competencia corresponde al juez civil. Recordemos que en juez civil aquí demora más el proceso, ¿no? Ahora, vayamos con la siguiente diapositiva, la legitimación activa, pasiva y derecho de terceros. Dentro del proceso ejecutivo, la legitimación constituye un requisito fundamental para que una persona pueda intervenir válidamente en el proceso, sea como ejecutante o ejecutado, ¿no? Ya hemos analizado eso anteriormente. La legitimación activa corresponde a la persona que figura en el título ejecutivo como acreedor. La legitimación pasiva recae sobre la persona que aparece en el título ejecutivo como deudor. Dentro de esta categoría también pueden encontrarse terceros responsables como la avalista, el fiador, el codeudor o el responsable solidario, siempre que su obligación se encuentre expresamente establecida en el título correspondiente. Y por último, dentro del proceso ejecutivo puede presentarse la situación en la que la ejecución afecte derechos de personas ajenas a la relación procesal principal. En estos casos, la ley establece la obligación de notificar al tercero con el mandato ejecutivo, permitiendo intervenir en el proceso para ejecutar su derecho de defensa. Y por último, veamos las etapas del proceso ejecutivo. Estas etapas, como primero tenemos que corresponden a las medidas previas o cautelares. En esta fase pueden dictarse medidas como embargos, retenciones u otras actuaciones destinadas a asegurar el cumplimiento futuro de la obligación. Y aquí va más que todo a asegurar dicho bien. ¿Qué pasa? Que si durante el proceso una de las partes decide vender sus bienes o en este caso contratar a un tercero, o sea, ya no tendría se estaría en este caso protegiendo dichos bienes para que en este caso, si la sentencia va a favor de la otra persona, de la otra parte, no salga perdiendo igualmente la otra parte. Entonces se está protegiendo. Entonces, esto es lo que se busca, son prevenir, ¿no? Continuando, vamos con lo que se presenta en la demanda ejecutiva o petición de ejecución, mediante la cual el ejecutante solicita formalmente al órgano jurisdiccional el cumplimiento de la obligación contenida en el título ejecutivo. Esa demanda debe acompañar necesariamente el documento que acredite en este caso el derecho que se está exigiendo. Una vez admitida la demanda, el juez emite un mandato ejecutivo, resolución mediante la cual ordena el cumplimiento de la obligación y realiza el requerimiento de pago al ejecutado. Luego se procede a la citación y el emplazamiento del deudor, garantizando así su derecho de defensa y permitiéndole ejercer contradicción frente a la ejecución. En la etapa de contradicción, el ejecutado puede cuestionar la obligación reclamada mediante las causales permitidas por la ley. Del mismo modo, puede plantear excepciones u otros medios de defensa destinados a cuestionar aspectos procesales o sustanciales del proceso ejecutivo. En este caso, el ejecutado puede optar por cumplir voluntariamente la obligación exigida, evitando la continuación de medidas coercitivas. Y por último, tenemos aquí la actividad probatoria. El proceso ejecutivo presenta limitaciones respecto a los medios probatorios admisibles. Generalmente solo se aceptan la declaración de parte, los documentos y la pericia, debido a la naturaleza célere y sumaria del proceso. Eso es todo por mi parte. Gracias. Buen día, doctor. Mi nombre es Camila del Pilar Aquino Flores y voy a continuar con la exposición. Bueno, pasando al tema del mandato ejecutivo y su efecto homologador a una sentencia, podemos decir que el mandato ejecutivo es una decisión jurisdiccional que ordena el cumplimiento de obligaciones de dar, hacer o no hacer o tolerar reconocimiento preliminarmente
la exigibilidad de una obligación sustentada en un título ejecutivo. El ejecutado en este caso podría no formular la contradicción dentro del plazo establecido por la norma procesal que más adelante lo vamos a ir viendo. Sin embargo, cuando no exista oposición a esta. Ante la ausencia de la contradicción, que es una figura, el mandato ejecutivo debería de adquirir automáticamente la eficacia propia de una sentencia, produciéndose un efecto homologador entre ambos actos al generar las mismas consecuencias procesales y materiales. Ahora, ¿qué nos dice la contradicción en el proceso ejecutivo? O sea, ¿qué es esta figura? ¿No? Nos dice que primeramente tiene un fundamento constitucional y que garantiza el derecho a la defensa y el debido proceso. Y esto tiene que ver más también con lo que es la celeridad procesal. Víctor Picona nos dice que este posee un carácter abstracto, pues se materializa mediante el ejercicio del derecho de defensa y la formulación de excepciones por mandato. Asimismo, la finalidad de ella es que la sentencia sea una sentencia justa dada por el juez, ¿no? Donde las partes se respete el debido proceso entre las partes y éstas sean escuchadas de igual forma. Ahora, pasando a las causales de la contradicción en el Código Procesal Civil, ¿no? Aquí el ejecutado cuenta con un plazo de 5 días para formular la contradicción, excepciones procesales o defensas previas, en un mismo script, adjuntando también los medios probatorios pertinentes, y más adelante vamos a ir viendo el escrito, cómo se redacta una demanda ejecutiva. Ahora, esto conforme al artículo 690-D del Código Procesal Civil, nos dice que el título ejecutivo de naturaleza extrajudicial, la contradicción puede sustentarse en 1. La inexigibilidad o la liquidez de la obligación contenida en este título. 2. La nulidad o la nulidad formal o la falsedad en todo caso del título. Y 3, la extinción de la obligación exigida. También tenemos de que la contradicción en el proceso ejecutivo. La contradicción en el proceso ejecutivo. Pasando al título ejecutivo de naturaleza judicial, esto en cuanto al mandato ya se puede hacer antes de los 5 días, se puede hacer ya en el tercer día. Nos dice que uno se puede alegar el cumplimiento del ordenamiento. 2. Se invoca la extinción de la obligación, siempre y cuando se acredite, ¿no? una prueba documental, ¿no? Basada en las causales que se están dando, ¿no? Y por las cuales van a ser rechazadas. Ahora, las causales de contradicción, esto según la Ley de Títulos y Valores, ley número 27287, nos dice que constituyen a causales 3 aspectos importantes, las cuales son, la primera, la inexistencia defectuosa o realización del protesto, el incumplimiento de requisitos para ejercer la acción cambiaria, el llenato del título de valor de forma contraria a lo acordado anteriormente entre las partes. Asimismo, el deudor aquí puede oponer defensas derivadas de las relaciones de las personas que mantendrían, ¿no? con el tenedor del título valor ya dado. Pasando al tema de la valoración de la prueba en el proceso ejecutivo, la actividad probatoria en este caso dentro del proceso ejecutivo puede analizarse desde 4 perspectivas principales. Uno sería la acreditación de la existencia de una obligación a su favor mediante un título. 2. Que el ejecutado acaba buscar a su favor que salga mediante el título presentado, ¿no? Busca cuestionar este título, ¿no? Para su invalidez. Ahora, respecto al juez, él tiene que verificar, ¿no? comparar, clasificar y examinar el título que se va a presentar y el cual va a ser de cuestionamiento. Y por cuarto, conseguido, el juez de segunda instancia tiene que revisar las actuaciones de la primera instancia que se van a dar para llegar, ¿no? a una validación.
En cuanto a la grabación de la prueba en el proceso ejecutivo, siguiendo, nos dicen que son admisibles todos los medios probatorios reconocidos por ley, la jurisprudencia o aquellos cuya actuación no sea ordenada por el juez. Estos medios probatorios válidos en el proceso ejecutivo, la declaración de parte, los documentos, como ya lo mencionó mi compañera, y la pericia. Y dentro de ellos son aplicables los casos de ejecución de obligación de dar suma de dinero, la obligación de bien mueble determinado, y la obligación de hacer y la obligación de no hacer. En cuanto a los documentos, en nuestro artículo 233 en el Código Procesal Civil, define que el documento es todo escrito o objeto que sirve para acreditar el hecho del mismo. En cuanto a la declaración de parte, sirve para comprender los actos, hechos o información que va a ser proporcionada por quien presta o por su representante, en otro caso, ofreciendo junto a la demanda o contestación el respectivo pliego de preguntas. Dentro de los documentos también encontramos dos figuras importantes relacionadas con los documentos. El primero es el reconocimiento y el segundo es la exhibición. El primero nos dice que el reconocimiento va a otorgar esa autenticidad, eficacia probatoria del documento privado. En la segunda nos dice que permite solicitar la presentación de documentos que se encuentran en poder de la parte contraria o ya de terceros. Y la pericia es más que todo un medio probatorio que incorpora comportamientos ya especializados, mediante expertos en ciencia, arte o oficio, dictámenes que pueden ser únicos cuando existe coincidencia entre peritos o separados cuando hay desacuerdo. La impugnación en el proceso ejecutivo. La impugnación en el proceso ejecutivo permite cuestionar más que todo una resolución judicial cuando presenta errores o relacionados con una incorrecta interpretación. Asimismo, también propone o permite que un órgano jurisdiccional superior revise la resolución emitida antes del primer juez inferior, pudiendo anularla o también cuestionarla, revocarla, total o parcialmente. O sea, suspenderla o ya revocarla totalmente. Entre el auto y apelación, el plazo para interponer un recurso de apelación contra el auto que resuelve la contradicción es de 3 días desde su notificación. En cuanto a los efectos jurídicos de la apelación, este puede concederse con efecto suspensivo o sin efecto suspensivo. Los efectos de la apelación, como ya se dijo antes, pueden ser suspendidos o revocados en todo caso. Y también nos dice que la apelación diferida no permite que este recurso no sea resuelto conjuntamente con la resolución final del superior jerárquico. Ahora, señalamiento del bien libre y declaración de deudor judicial moroso. Nos dice que cuando el juez dispone de continuar con la actuación, con la ejecución, el ejecutante puede, una de las partes, el ejecutante puede solicitar al deudor que el deudor señale dentro del plazo de 5 días, que es el señalado por ley, los bienes libres de gravamen o parcialmente gravados para garantizar el cumplimiento de la obligación. Esta medida busca más que todo la efectividad del mandato para evitar ocultamiento de bienes. También este procedimiento es aplicable en la ejecución forzada de sentencia emitida en procesos de conocimiento, abreviados y sumarísimos, con la finalidad de que se asegure el cumplimiento efectivo de las resoluciones judiciales. Ahora, ya pasando a la última parte, que es la redacción de la demanda ejecutiva, tenemos el artículo 424 que nos habla acerca de los requisitos que tiene que contener para la redactación de la demanda. Nos dice primero que la indicación del juez competente ante quien se interpone la demanda, es decir, qué juez va a llevar el caso, B, los datos generales del demandante,
documento, el nombre completo, ¿no? Apellidos, el DNI, ¿no? El domicilio real, domicilio procesal, domicilio fiscal electrónico, en cual se da por casilla electrónica, no asignada por el Poder Judicial, conforme a la ley 30.22.9. En el punto C tenemos el nombre y domicilio del representante, ¿no? Apoderado del demandante, en este caso. Y en el punto D tenemos la identificación y dirección domiciliaria del demandado. En caso de que se desconozca, ¿no? su domicilio, ¿no? Su información, se debe señalar dicha circunstancia bajo juramento en entiéndose afectado con una sola presentación de la demanda. Tenemos también, por otra parte, en el punto E, el petitorio, ¿no? ¿Qué es lo que se va a pedir, ¿no? ¿Qué es lo que se quiere? Eso debe ser de forma clara y precisa. En el punto F tenemos la exposición ordenada y detallada de los hechos que van a sustentar el petitorio, es decir, por qué se está pidiendo, ¿no? En la demanda lo que se quiere llevar a cabo. En el punto G tenemos la fundamentación jurídica, también tenemos la cuantía, ¿no? Del petitorio, el ofrecimiento de todos los medios probatorios pertinentes también, junto con ello, más adelante vamos a ver los anexos. Y en el punto, en la J, la firma del demandante o su representante o apoderado, ¿no? Como en este caso vendría siendo el abogado, quien lo va a representar. Ahora sí, pasando a los anexos de la demanda, que va junto con lo que es los requisitos de la demanda, tenemos que la demanda debe presentarse acompañado de los anexos, ¿no? Y esto de acuerdo también a lo que vendría siendo el punto I, que es el ofrecimiento de todos los medios probatorios que se van a dar dentro de la demanda. Tenemos el punto A, que es la copia legible del documento de la demanda del demandante. B, el documento que acredita el poder para iniciar el proceso, es decir, qué bien tiene la persona que está planteando la demanda para continuar con la misma. C, el documento que demuestra la representación legal del demandante, ¿no? El representante o la persona jurídica, ¿no? Que lo va a representar dentro del caso. Tenemos el punto D, que es la prueba que acredita la condición con la que actúa el demandante, ya sea ¿no? el heredero, el cónyuge o el curador de bien, ¿no? Y entre otras. El punto E tenemos que los documentos probatorios, en este caso, se encuentran en el poder del demandante. Si no se cuenta con alguno de ellos, deberá describirse su contenido e indicarse con precisión al lugar donde se encuentra, solicitando también medios necesarios para la incorporación al proceso. Y por último punto tenemos el punto F, que es la copia certificada, ¿no? del acta de conciliación extrajudicial. Aquellos procesos cuya materia requiera el procedimiento previo. En cuanto a eso sería la redacción de la demanda ejecutiva, no tenemos dos partes, que es el requisito de la demanda y también los anexos que van conjuntamente acompañados con lo que vendría siendo la demanda en sí, que van a acreditar y van a ser de ayuda para que se presente en conjunto para la redactación. Eso sería todo. Muchas gracias.